responsables. A partir de este momento, la economía dejará de ser una dimensión desconocida. Así que prepare su calculadora, abra su mente y evalúe las posibilidades de inversión. RCR Negocios presenta La Otra Vía, una forma de entender la economía como parte de su vida cotidiana. ¿Qué tal, amigas, amigos, consecuentes oyentes de Radio Caracas Radio? Bienvenidos a La Otra Vía, que llega hasta todos ustedes gracias al respaldo que recibimos en la Dirección General de Jaime Nestares, en la gerencia de producción de Wilixar Calla, en control técnico el señor George Castillo. Por supuesto, como lo decimos siempre, disponiendo de un refuerzo en las personas de Jan Martínez, Alejandro Tovar y Julio Pinto. En la moderación y conducción, Ligia Perdomo, Edesio Brito Adrián, Martín Ramos y quien les habla, Edesio Brito Escobar. Nos vemos y escuchamos por internet, por RCR750 en todas las plataformas, vía Twitter, Instagram, Facebook y por rcr750.com, nuestro portal. Como lo hacemos cada semana, este equipo periodístico les exhorta a suscribirse a nuestro portal, YouTube RCR750, el portal de la casa. De igual manera, les invitamos a hacer contacto con nuestro blog www.laotraviarcr.blogspot.com. De esa manera ustedes pueden acceder al archivo de nuestros más recientes programas y editoriales, y de otra manera pues también pueden acercarse a nuestro correo, que el correo laotravia@gmail.com, por intermedio del cual ustedes, como lo hacen en algunas ocasiones, pues nos pueden sugerir no solamente nuevos programas, sino algunos nuevos invitados. Asimismo, como nos lo hacen saber, pues bueno, nos hacen nuestras críticas y nosotros las agradecemos. Lo agradecemos por aquello, como lo decimos siempre cuando estamos al aire, y es que aquí estamos precisamente para atender las necesidades que suponemos tiene el radio escucha, y no necesariamente un mecanismo para imponer una supuesta sabiduría de parte nuestra, porque no es así. Ese no es el propósito, y aquí estamos como todos los sábados, precisamente procurando no solamente tener una conversación con alguien que nos merezca respeto en cuanto al dominio de los temas que vamos a abordar, sino que también pueda aportar algunas sugerencias, algunas recomendaciones, algunas ideas que se puedan utilizar para complementar lo que nosotros pongamos, y desde luego aquello que, una vez más lo repetimos, creemos que el radio escucha la necesita y lo quiere utilizar para cuestiones de orden personal u orden económico y profesional. Bien, 15 años después del cierre de Radio Caracas Televisión, nosotros una vez más estamos en el aire también por esta casa que también ha sido víctima del mismo procedimiento que muchos creen que definitivamente es una manera de golpear a quienes tienen estas empresas en el aire. No, señores, es un golpe directo, premeditado, en contra de la necesidad que tiene el ciudadano, que tiene la sociedad, en estar informada, están formada para que puedan justamente tener conocimiento de los hechos que se dan en materia económica, puedan tener a sus posiciones críticas y puedan desde luego pues contribuir con lo que nosotros necesitamos en la parte comunicacional, que es precisamente difundir lo que creemos que requiere la sociedad, porque así es la realidad. No solamente dentro de Venezuela, sino en cualquier país en donde hay ciudadanía y en donde adicionalmente hay quienes presumen que lo están haciendo en nombre de una presunta o supuesta democracia. Pero bueno, como quiera que nosotros solamente queríamos hacer esta reflexión antes de comenzar, nosotros precisamente vamos a comenzar con alguien que, sin ser un periodista, digámoslo, dedicado a esto, es un escritor de hace 32 años, no solamente que lo hace para el diario El Universal, que también tiene sus problemas encima, sino adicionalmente lo que él ha hecho como profesional. Nosotros invitamos para el día de hoy al médico veterinario Pedro Piñate, máster en Ciencias, Medicina Preventiva Veterinaria, graduado en Ohio State University, consultor senior de salud y producción ganadera, director de Fedenaga durante 3 periodos, expresidente fundador de la Sociedad Venezolana de Huitría, expresidente de la Asociación Holstein de Venezuela, articulista del Universal desde hace 32 años, lo repetimos, y editor de notas agropecuarias. Desde luego, pues lo vamos a tutear, nos conocemos hace muchos años, ha estado en otras ocasiones en La Otra Vía, y aunque lo teníamos olvidado, habíamos leído un artículo suyo esta semana sobre si podemos resolver
el hambre. Y justamente fue eso lo que nos llevó no solamente a llamar a Pedro, sino decirle, vamos a conversar sobre el tema. Vamos a conversar sobre el tema porque es que en Venezuela una de las cuestiones que adicionalmente se hizo cuando se planteó el caso de Radio Caracas Televisión y lo que ha sucedido posteriormente con esta emisora, bueno, está el caso de lo que significa la producción de alimentos en el país. Aquí se ha dicho mucho, se ha hecho mucho, pero también se ha perdido mucho, no solamente, y eso es lo que justamente queremos que Pedro nos lo explique y que adicionalmente se convierta en un instrumento informativo para ustedes, amigos Radio Escucha. Bueno, Pedro, bienvenido a La Otra Vía una vez más. No me estoy disculpando contigo en este momento para decir que te había tratado mal, sino sencillamente que habíamos querido que justamente este tipo de conversación se diera entre nosotros a partir de lo que tú escribías en estos días y que tiene que ver sobre ese tema que es si podemos o no podemos resolver el tema del hambre. Y el tema del hambre no solamente se soluciona con ganas, ¿no? Sino con posibilidades de que haya una buena producción y sobre todo que el ciudadano pueda adquirir esos bienes y pueda satisfacer una necesidad. Bienvenido, Pedro. Muy buenos días, Edesio, y gracias por la invitación al programa La Otra Vía. Bueno, encantado de estar con ustedes y un gran saludo a todos los radioyentes en toda Venezuela que nos escuchen, pues. No, y fuera del país, porque como quiera que aquí nos quisieron hacer el bien de meternos en internet, también tenemos algunos reportes de gente que nos ubica, algunos venezolanos y sobre todo personas que les interesa el tema de Venezuela y de los venezolanos, porque sabemos todo que hay más de 6 millones de hermanos, de conciudadanos que están en 90, 93 países y precisamente muchos de ellos quieren hacer permanentemente contacto con quienes estamos acá y con quienes nos empeñamos en seguir haciendo el esfuerzo que nos corresponde como ciudadanos para justamente caer en el terreno que nos interesa. Y es que, como siempre le hemos dicho, es que aquí no necesitamos habitantes solamente, sino gente con ciudadanos y sobre todo comprometidos con lo que significa hacerle frente a los problemas de hoy y buscar las soluciones en función del futuro. Pedro, es inevitable que comencemos por un tema inmediato, sobre todo inmediato porque nos va a quitar poco tiempo, pero que definitivamente nos puede abrir las puertas para una conversación amplia sobre el caso venezolano. En estos días hemos estado oyendo con interés no solamente el caso de que se ha venido creando con la situación que hay entre Rusia y Ucrania, sino que adicionalmente se ha asomado en el planteamiento político el tema de desabastecimiento de alimentos. Y de hecho, en estos días, creemos que ayer o antier, apareció alguna información relacionada con esto, en donde se decía que sí había forma de hacerle frente a los problemas que se estaban creando, pero aparecía Rusia justamente en una actitud política y de chantaje para decir, mira, yo soluciono o yo hago esto o yo me ocupo de esto siempre y cuando a nosotros nos permitan dominar en Ucrania o tomar Ucrania y desde luego pues hacer que los alimentos que se producen allí y que llegan a muchísimas partes del mundo, pues bueno, pasen a ser control, casi a decirlo de esa manera, de control nuestro, porque así son las cosas y tienen que serlas según ha dicho el que gobierna o que él manda allí, que es el señor Putin. Vamos a hacer una reflexión sobre esto porque no dudo que tú tengas una visión distinta a la nuestra y a partir de ahí entonces entramos en el tema que nos ocupa más adelante, nos ocupará, que es si podemos resolver el tema del hambre y sobre todo el caso venezolano. Bueno, recientemente al respecto puedo decirte que el sistema de información de mercados agrícolas, sus directivos de muchos años se reunieron y esta semana precisamente hicieron un documento público al respecto de la guerra en Ucrania y la amenaza a la seguridad alimentaria global, ¿no? La guerra en Ucrania, como tú sabes, motivada tras la invasión abusiva de Rusia a Ucrania, ya tiene sus cuatro meses, ¿no? Sí. Está entrando en el cuarto mes y es un conflicto que amenaza pues la vida y los medios de subsistencia tanto de los ucranianos como de mucha gente en todo el mundo, porque Ucrania es un gran granero, un gran país agrícola exportador y por el otro lado de alimentos y de energía también. Y obviamente las exportaciones combinadas de ambos países, pues al faltar, ponen en desequilibrio la balanza mundial de la oferta alimentaria.
y también de fertilizantes, que es un elemento fundamental para producir alimentos, de los cuales tanto Rusia como Ucrania son grandes productores y abastecedores del mundo. En esa dirección, pues, esta gente del sistema de mercado, de información de mercado, expresó su preocupación porque las existencias de los cereales y las oleaginosas de los países exportadores están en niveles muy bajos, y además los precios de los fertilizantes se han disparado. También los precios del trigo se han disparado. Entonces esto llama a la preocupación mundial, porque ya veníamos con un problema mundial de alimentos y de carestía de alimentos relacionado con la pandemia. Que la pandemia no solamente por su efecto mortal sobre la población global, sino también por el impacto que ha tenido en el transporte, en la distribución de alimentos, ¿verdad? Y se ha complicado el panorama mundial con la pandemia, pero ahora la guerra viene a sumar un elemento que no estaba en el cuadro previsto, pues, y el resultado de la guerra, pues, se supone que es un poco impredecible en el tiempo que pueda durar la guerra, aunque ya se sabe que el gran perdedor de Rusia, desde el punto de vista político y diplomático, es una guerra perdida, porque es una guerra que no tiene ningún asidero, pues, sino completamente una agresión total de un país a otro. Sin embargo, desde el punto de vista agrícola, a nosotros nos pone también en problemas, porque Venezuela ha tenido un cambio político muy importante en las últimas 2 décadas y ha hecho un giro hacia los países si se quiere, de la égida comunista y lo que llaman la égida del mal, ¿verdad? Entre los cuales Rusia figura de primero. Y allá Rusia fueron a parar grandes capitales de Venezuela y empezó a manejarse todo el dinero y las compras, etcétera. Muchas cosas que se hacían antes a través de Cuba terminaron yendo a parar a Rusia, y ahora a Rusia se le ha complicado todo el panorama porque es objeto de sanciones severas de tipo económico, financiera, y eso también enlaza a Venezuela, porque los capitales de Venezuela están en alguna manera atrapados en Rusia, no se puede movilizar como se movían antes. Y también porque Rusia perdió su capacidad de ayudar a Venezuela, venía haciendo antes en su política expansionista, ¿verdad? Sí. De manera que Venezuela no le quedó otro camino sino jugar un poco el neutro, que es lo que hemos estado viendo en los últimos días, ¿no? Si ustedes recuerdan, las posiciones del gobierno ilegítimo son contrarias a lo que ellos venían promoviendo, pues al ideario comunista. Se han estado más bien en una manera diplomática y por sus intereses, pues, cuidándose la espalda de que no aparezcan como aliados de Rusia. Entonces, en ese panorama, Venezuela cae también bajo esa sombra y sufre de alguna manera también las sanciones de Rusia, de alguna manera se traducen en más sanciones para Venezuela y para sus líderes que están sancionados, porque eso también debe recordarse, que muchas de las sanciones no son al país, sino a los líderes en particular. Exactamente, que han faltado a la legislación internacional, a los derechos humanos y a cantidad de situaciones, y siendo un gobierno no reconocido por más de 60 países, cosa que se ha olvidado aquí en Venezuela, y que nosotros también, especialmente los demócratas, debemos siempre recordar. Sí, por supuesto, Pedro, estamos conversando con Pedro Piñate,
quien es un experto justamente en lo que estamos hablando, que es el tema de lo que es la producción de alimentos dentro y fuera del país, y que desde luego con él vamos a ampliar lo que está sucediendo internamente. Ahí lo inquietante, Pedro, es que hace 4 meses Rusia dijo que, bueno, que su problema con Ucrania se solventaba en 4 días o 5 días, y la cuestión se ha ido prolongando de tal manera, de tal manera que a lo que nos enfrentamos en el día de hoy, cuando estamos leyendo las últimas informaciones, es que no solamente se están diversificando los tipos de armas que se están utilizando, sino también se están ampliando las exigencias que se plantean a nivel político. Desde luego, lo de la Cumbre de las Américas que viene en los próximos días, pues está generando su propio ruido, y ese ruido de una u otra manera involucra a Venezuela, por lo que, como tú estás diciendo, nos relaciona con una serie de malos amigos, como dicen otros, y nos complica mucho más lo que es la identificación del camino para ir a algunas soluciones. Hoy, por supuesto, nos estamos levantando con una información en donde Estados Unidos le está permitiendo a una empresa suya, a una empresa norteamericana que es la Chevron, y a otras empresas americanas, la permanencia en Venezuela por lo menos hasta el último día de noviembre. O sea, necesitan petróleo, o por lo menos están buscando la forma de que el precio del petróleo no siga disparándose, y que la posibilidad que tenemos los venezolanos, o que tiene Venezuela, se convierta definitivamente en una alternativa para lo que es la atención de la entrega de crudo en algunos países relacionados con el mercado norteamericano. No sabemos si esto definitivamente puede ampliarse en función de otros campos, o si inteligentemente el gobierno de Venezuela, cosa que lo dudamos por aquello, como decimos nosotros, que si algo distingue este gobierno, que es un país un gobierno de ocurrencia y no de inteligencia, y entonces no sabemos exactamente qué es lo que nos puede surgir en los próximos meses, porque como tú decías, Pedro, bueno, ya van más de 4 meses y no sabemos exactamente cuánto tiempo más nos puede llevar esta situación y cuánta complicación puede haber en función de futuro. Y más cuando internamente tenemos pues un gobierno que está hablando de unas elecciones, que está hablando de unos cambios, pero se permite adicionalmente pues echar mano de a cualquier bueno o buen mal amigo para amenazar y demostrarnos a los venezolanos que poco le importamos los venezolanos, que poco le importa a nuestro país, sino la permanencia en el control del poder. Ese creo que es la necesidad de la reflexión que se puede hacer en este momento, Pedro. Bueno, lo interesante aquí es que el mundo está trabajando para garantizar el funcionamiento de los mercados de alimentos, ¿entiendes? Y evitar que ese conflicto, esa guerra en Ucrania, se convierta o se traduzca en una crisis alimentaria mundial. Eso es algo que escapa de nuestras manos. Venezuela puede contribuir obviamente con su manejo político diplomático, que como te dije, por ahora juega a pasarse de neutral, de manera de tratar de, así como pasar agachado con respecto a las sanciones de Rusia que se traducen también contra Venezuela. Sí. De manera que también, pero hay situaciones que son físicas, ¿verdad? Allá en Ucrania están bloqueados los puertos, ¿verdad? Y también la comunicación por mar de la salida de los puertos de Rusia también está un poco complicado, de manera que siempre el mercado de alimentos va a estar impactado, y a nosotros nos va a impactar porque somos importadores de alimentos, y las commodities, o sea, las materias básicas que se comercian, suben de precio en el mercado internacional y nos afecta porque somos importadores netos de alimentos. Ahí es donde creo que es la esencia de este programa y en lo que yo me dedico, porque yo ni estoy en la política ni estoy en la diplomacia, afortunadamente, sino estoy en la agricultura y a ella apuesto. Yo creo que los venezolanos tenemos que apostar a que se desarrolle finalmente la agricultura. En primer lugar, hay que hacer una importante reflexión, es de que la comida es de todos, nos toca a todos, ¿entiendes? Ahí no van rojos, ni verdes, ni amarillos, ni azules, ni neutros. Todo el mundo tiene que comer. Esa es la idea, ¿verdad? A menos que se mantengan las políticas de hambre. Y nosotros sabemos cuáles son las políticas de hambre, ya la hemos pasado. Tenemos 2 décadas pasando hambre
No sé, y esta tercera parece que va a seguir si no el país no reacciona, si no despierta. Están habiendo unas señales. Se habla de que se van a devolver las fincas que están intervenidas, expropiadas, etcétera. Eso es una buena señal. Ya se ha hecho en algunos sectores, inclusive en el sector de la construcción. Ya hemos visto que se han devuelto centros comerciales a sus propietarios. En otras partes están devolviendo fábricas, abriendo capital privado para inversiones en empresas públicas estatizadas. Bueno, ahora en el campo en este momento se está esperando que se devuelvan las fincas estatizadas. ¿Y cuál es la razón? Bueno, hay casi 7 millones de hectáreas intervenidas o más, no se sabe cuántas. Sí. Además de las 11 millones de hectáreas que ya el Estado poseía, que eran tierras del IAM, ¿verdad? De manera que es una cantidad de tierra ociosa, improductiva, que se necesita incorporar a la producción de alimentos. Entonces esa es una buena señal. Y por otra parte, resarcir a los propietarios que fueron intervenidos, afectados, que perdieron su capital. Y por supuesto dar una señal positiva a los inversionistas, porque producir alimentos se trata de inversión, de agroinversión, invertir en el campo. Para invertir en el campo, o sea, poner dólares en la tierra venezolana, tanto de capital fijo como de capital circulante, se necesita confianza. Y la confianza se hace mediante medidas de política agrícola, ¿verdad? Y económica, que sean claras, precisas y duraderas en el tiempo. Que la gente las entienda, que la gente las sienta. Y otro elemento muy importante que está faltando ahora en el campo, que es la seguridad rural y la seguridad fronteriza. Los productores del campo necesitan seguridad en sus fincas para poder trabajar, que no haya abandonerismo del campo, que no haya guerrillas, que no haya extorsión, que no haya secuestro, que no haya robos. Y otra cosa muy importante es que se acabe la matraca en las alcabalas. Porque los productores agrícolas no pueden estar sometidos toda la semana. Sí, señor. Cada vez que mandan su camión de queso, o su camión de ganado, o su camión de frutas, de vegetales, de lo que sea que envíen al mercado, sean sujetos a las múltiples alcabalas que hay en las vías. Y cada alcabala le pide tanto en especies, en dólares, y en productos. Sí. Y eso es algo que tiene que saberlo, y lo saben los jefes militares, y lo saben los jefes policiales, y lo saben los jefes políticos. Entonces, ¿qué pasa en Venezuela que no se acabó la matraca de las alcabalas? ¿Y cómo tú vas vamos a funcionar Pedro, eso? ¿Y cómo tú vas Este es un país obsoleto. Sí. Mire, en Estados Unidos, en Canadá, en Europa no hay alcabalas de ningún tipo. Y en Estados Unidos 300 millones de personas. En Europa por el mismo número. Entonces quiere decir que sí se puede hacer seguridad sin alcabalas, ¿no? Sí, es un proceso de modernización del concepto de seguridad, y es un concepto y también es una contribución muy importante a la guerra contra el elemento o el cáncer que nos mata y nos anula como sociedad a los venezolanos, que se llama corrupción. La corrupción en este país es la causa de nuestros males, y eso tiene que combatirse, y tiene que haber señales claras. Bueno, una señal muy clara es acabar con las alcabalas, con la matraca en las alcabalas de los productores agrícolas y ganaderos. Eso, bueno, te dejo esas reflexiones, estos conceptos para seguir adelante. Sí, no, estamos conversando con Pedro Piñata, quien no solamente quien ustedes pueden leer en el diario El Universal cuando escribe semana, hace 32 años, y siempre lo ha hecho, ha sido un individuo consecuente con lo que significa justamente la respuesta que necesita el país en la producción de alimentos. Desde luego, cuando tú has hecho una descripción de los posibles cambios que pudieran implementarse de acuerdo a la voluntad de quienes están en los cargos públicos, pues no deja de ser interesante, pero como tú dices, es la construcción del concepto confianza. ¿Cómo definitivamente construirlo cuando, como tú acabas también de describir, hay una cantidad de elementos que imposibilitan la confianza, sino que adicionalmente
anulan toda posibilidad de que quien tiene la voluntad del esfuerzo productivo se mantenga no solamente en los lugares donde hay que producir, sino también en donde se requiere de parte de las autoridades regionales también la voluntad de la colaboración, porque como tú dices, Pedro, el elemento de la desconfianza surge precisamente a partir de allí. O sea, alguien se beneficia, alguien se lucra del desconocimiento de la norma mientras le saca beneficio a quien produce. Ahora, ¿cómo podemos cambiar esto cuando aparentemente, por lo que aquello que tenemos algunos años encima y que tenemos tiempo dedicado a esto, pues lo que uno percibe es que como que si ya se hubiera convertido en un elemento cultural? O sea, aquí no se produce si tú no pagas una matraca o tú pagas un acto de corrupción. Y quienes están en los cargos públicos saben perfectamente en qué se traduce todo eso. Además, y esta es una apreciación que uno la puede extraer de lo que ha leído, también tenemos en cuenta que muchos uniformes y uniformados se han apoderado de espacios de producción y prácticamente se convierte también en beneficiario de lo que significa la posibilidad de producir en el campo venezolano, ¿no? Otro elemento muy importante que para producir alimentos es la energía. Sin combustible, pues no se puede producir. Y ese es un problema gravísimo que está sufriendo el campo venezolano. Eso lo han denunciado en múltiples ocasiones, lo siguen denunciando todas las asociaciones de ganaderos, las federaciones de ganaderos y agricultores de Venezuela. No hay gasoil en el campo y no hay gasolina. Y ese es un problema serio, verdaderamente serio, que no se le ha puesto atención. Es inverosímil que en un país como Venezuela no haya gasolina, no haya gasoil, pero esa es la circunstancia en la que nos encontramos, esa es la circunstancia en la que nos han traído las malas políticas y los malos políticos, los malos gobernantes, los malos funcionarios, ¿entiendes? Las políticas equivocadas, del color que sean, que conduzcan a esa situación, son políticas dañinas para el país, son políticas que nos condenan. Últimamente estamos importando hasta petróleo crudo, o sea que ya hemos perdido hasta la capacidad de extraer el petróleo del subsuelo, del cual poseemos las reservas probadas más grandes del mundo. Es una cosa inverosímil, de verdad, pero ese es el país que tenemos, pero no es el país que queremos y necesitamos cambiarlo. Y necesitamos cambiarlo rápido, es ya, es pronto, no mañana, no pasado. Y los que siguen en esas políticas pues tienen que cambiar también. Si no quieren cambiar tienen que irse. Si no quieren irse los van a ir. ¿Quiénes los van a ir? El pueblo. El pueblo es el que manda, se supone. El mismo pueblo que los puso ahí, que los ayudó a estar ahí, es el mismo que le va a decir, vete, váyanse. Sí. Y parte de eso estamos viendo, es un proceso. Está pasando, está sucediendo, se ha tomado más tiempo del que debió, y yo creo que ellos se han dado cuenta, obviamente. Bueno, los cambios que se están anunciando pudieran ser precisamente una consecuencia de eso, ¿no? Sí, obviamente, pero los cambios no suceden si no cambian las personas, porque las personas son, las políticas son hechas por personas con nombre y apellido, en pensamiento único o en pensamiento colectivo. Y tú no puedes cambiar las políticas si no cambias las personas también. Las personas pueden cambiar también, por supuesto, pero ese no es el caso que estamos viendo. Tal vez cambien por conveniencia. Bueno, es bueno, nos ayuda, pero no es lo que necesitamos. Necesitamos un cambio si se quiere radical. Tenemos que acabar con el pasado, tanto de un lado como del otro. Ni uno ni otro. Es una nueva Venezuela y una nueva generación de venezolanos que se ocupará de cambiar este país. Yo creo que inclusive nosotros mismos no estaremos para verlo. Pero sí esperamos haber ayudado y haber contribuido y seguir contribuyendo para que el país cambie y mejore hacia mejor, no para peor. Sí. Eso es sumamente importante. Entonces, claro, como nuestro programa tiene que ver con la lucha contra el hambre en Venezuela,
una respuesta importante o un concepto importante, que sí podemos resolver el hambre. Bueno, justamente a eso nos vamos a dedicar en la segunda parte de la otra vía, Pedro. Vamos a ir a una pausa en este momento y cuando vengamos, entonces vamos a entrar en el terreno de lo que es posible, de la potencialidad de la que dispone Venezuela para poder producir lo que realmente se necesita. Nosotros le recordamos que tenemos hoy en la otra vía un invitado al amigo médico veterinario, escritor, analista, estudioso del tema de la producción y de alimentos en Venezuela, Pedro Piñate. Ya regresamos con más de la otra vía a través de Radio Caracas Radio. Existen muchas maneras de sacarle a la economía sin estrés y todas están en La Otra Vía por RCR Negocios. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les habla Claudia Macero y los espero todos los jueves a la 1 de la tarde en Contigo Liberalmente, un espacio cultural, dinámico e irreverente para escucharnos y debatir ideas junto a jóvenes que creen y defienden la libertad. Contigo Liberalmente. Todos los jueves a la 1 de la tarde por RCR, la radio que se ve. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Haga de la economía su mejor aliada y explore sus posibilidades de inversión en La Otra Vía por RCR Negocios 750 AM. Bien, nosotros continuamos nuestra conversación con nuestro invitado muy especial para nosotros, definitivamente un gran amigo, que es Pedro Piñate. Pedro Piñate no solamente es médico veterinario, sino que es un individuo que ha estado al frente de gremios empresariales, de otra manera pues escribe, se ocupa de pensar y sobre todo de reflexionar sobre el tema de lo que significa producir alimento y hacerle frente al tema del hambre. Tema del hambre y la producción, posiblemente, Pedro, en la parte de lo que significa producir, estamos, como tú dices, enredados en la cuestión política, con el tipo de concepto con el que se trabaja, con el que se maneja, pero también tenemos un elemento adicional que es el elemento social. El elemento social nos tiene ante una realidad, y es que aquí hay hambre, definitivamente, y hay un proceso que en la parte económica está haciendo mucho daño, como es la inflación, y la inflación generalmente la generan son los gobiernos cuando se empeñan en gastar más de lo que producen. Y si en Venezuela nosotros no estimulamos la producción y el esfuerzo de la producción, obviamente pues siempre vamos a tener el mismo inconveniente. Adicionalmente, el país se acostumbró a depender del petróleo, como tú decías antes, nos convertimos en un país rentista y esa renta pasó a ser no solamente un instrumento en el juego de la política, sino también en el aprovechamiento de los cargos públicos para enriquecer a vagabundos y obviamente castigar al ciudadano. ¿Cómo producir, Pedro, en función de lo que tú tienes allí en lo que publicabas esta semana en tu artículo? Si justamente, como también lo decía, tenemos el factor confianza y tenemos las limitaciones para poder hacerlo. ¿Cómo aprovecharlo? Pues tenemos espacio de producción con base en lo que tú escribiste, un grupo de científicos ocupados de esto, y también hay empresas del sector agroindustrial interesadas en participar en esto. Pero bueno, estamos con la expectativa y con la potencialidad, pero no podemos avanzar mientras no creemos las condiciones para hacerlo, ¿no? Es que el país sí puede producir los alimentos que necesita, pero necesita querer. Es decir, querer. Esa decisión de querer tiene que traducirse en que todos los venezolanos, todo sector privado y sector público, todos queramos desarrollar la agricultura en función de abastecer el país. Y la agricultura se puede hacer porque tenemos la capacidad física, tenemos el potencial, tenemos las tierras, tenemos los hombres y las mujeres dispuestas a trabajar, tenemos el conocimiento para producir, o sea, no somos unos nuevos
en la agricultura. Y simplemente necesitamos el querer, porque querer es poder en este caso, ¿verdad? Entonces necesitamos primero esa decisión, una decisión nacional, ¿verdad? Es decir, la voluntad nacional. Ahora, ¿quién maneja la voluntad nacional? Pues todos somos la voluntad nacional. Esa voluntad nacional tiene que expresarse y todos tienen que saber que todos necesitamos comer, y para comer hay que trabajar, hay que producir, y hay que hacer las dos cosas, porque no solamente producir alimentos, hay que tener también con qué pagar los alimentos que se producen, porque nada es gratis en la vida, ¿entiendes? Entonces esa es una circunstancia. Tenemos un país que está empobrecido, 95% de la población es pobre, somos pobres todos. Solamente un pequeño 3% que están arriba, especialmente vinculados al poder, son los que tienen los mejores ingresos y las mejores oportunidades, y son los de la que llaman la Venezuela boyante, ¿verdad? Esa que vemos en camionetas, en bares, en restaurantes, en hoteles de lujo, etcétera. Esas que vemos todos los días, a las que nos someten, que paran el semáforo para que pasen 3, 4 camionetas con 10 guardias en moto y nos intimidan a todos, ¿verdad? Esa Venezuela prepotente, abusiva, ¿verdad? Que se ha cogido y se ha robado todo el dinero de los venezolanos y que nos ha hambriado. Bueno, eso no puede seguir, ¿me entiendes? Porque estamos 95% pobres. Para revertir eso la gente tiene que trabajar, tiene que generarse oportunidades para el trabajo, no para el trabajo informal, que es lo que hace la gente hoy en día, sino para el trabajo formal y productivo, pues. En el campo se necesita apoyo. Es decir, una de las cosas importantes es apoyar a los agricultores, apoyar a los ganaderos, apoyar a los pescadores, apoyar a todo el que produzca alimentos, apoyar a la industrial, el agroindustrial pequeño, mediano, grande, ¿verdad? Revertir la estatización y privatizar todas esas empresas agroindustriales de alimentos que se estatizaron y que hoy día no producen, ¿verdad? Volverlas al capital privado, ponerlas a trabajar y a producir, apoyar a los productores. En esa palabra, sí, yo creo que se traduce todo. Y los agricultores lo han dicho mucho tiempo. Si no nos ayudan, déjenos trabajar. Eso creo que lo venimos diciendo desde hace, no 20 años, sino desde hace 30 años, ¿verdad? Desde el gran viraje. Si te acuerdas que son unas políticas muy duras con los agricultores, ¿verdad? Cuando se quiso cambiar toda la tortilla de una sola vez. Así le dijimos al gobierno en aquel entonces: si no nos ayudan, por lo menos déjenos trabajar. Y eso lo hemos venido repitiendo a lo largo de 30 años, pero no nos han escuchado y siguen sin ayudar al productor, ¿verdad? Entonces eso tiene que cambiar para que el país produzca los alimentos. Y los ciudadanos deben saber que sí cuentan con agricultores, que cuentan con productores, que cuentan con agrotécnicos, que conocen su trabajo y que están empeñados con sus pocos capitales en la tierra, sembrando y trabajando con todo medio de dificultades que se tienen, ¿verdad? Ahora, mientras no podamos o no tengamos la voluntad de cambiar el esquema de la producción, bien por la vía directa y por la vía del apoyo, vamos a seguir dependiendo también del suministro internacional. Y el suministro internacional entonces va a depender también de la voluntad de quienes están al frente de los cargos públicos, que a la hora de la verdad lo que a uno se le hace, diríamos, obvio, es que muchas de esas importaciones son parte de negociados que forman parte justamente de aquello que se nos ha convertido en mala costumbre, por llamarlo de alguna forma respetuosa en este instante. ¿Cómo cambiar esto, Pedro? ¿Cómo hacer posible que no solamente podamos entendernos, porque nosotros, esto luce ingenuo, porque a muchos nos lo han dicho así cuando nos han escrito, es que lucimos ingenuos en el planteamiento del entendimiento. Y la semana pasada inclusive tuvimos como invitado a José Toro Hardy,
Y hablábamos del tema del entendimiento. Tenemos que entendernos, tenemos que buscar la forma de comprendernos y sobre todo de querer cambiar, de imponer la voluntad del cambio y no de lo que es el juego de la frase, de la oportunidad y sencillamente seguirle sacando provecho desde el punto de vista de lo que es el manejo inmoral de las fuentes públicas, ¿no? Bueno, es que pasa que Venezuela es un país atípico, un país totalmente destruido en sus bases, inclusive morales. Y entonces la inmoralidad, la corrupción se apoderó del país, ¿verdad? Tanto así que puedes ver carteles internacionales solicitando a los principales líderes con extraordinarias recompensas. Algo que uno no ve en ninguna otra parte del mundo, ¿verdad? Sí. Y uno se queda así, nadie lo dice, pero ahí están los carteles, ¿no? Y ellos saben que no pueden moverse de aquí. Entonces, bueno, como no pueden escapar de aquí, siguen aquí y nos siguen teniendo oprimidos, ¿verdad? Por la fuerza. Nos tienen como rehenes, ¿no? No, sí, estamos atrapados. Todos los venezolanos estamos atrapados, pero ellos también están atrapados. Y eso es lo importante, y se están dando cuenta de ello. Y ellos tienen que cambiar porque su circunstancia también puede cambiar si ellos cambian, ¿entiendes? Si no cambian, es un destino totalmente conocido para dónde van, ¿verdad? Si cambian, tienen una oportunidad de que les levanten las sanciones y les levanten la persecución legal que tienen, ¿verdad? Internacional. Y no estamos hablando de cosas que son sumamente serias y tienen unos niveles de perpetuidad, porque la justicia internacional tiene esa característica que es perpetua. Una vez que un elemento cae en una requisitoria de ese tipo internacional, pues más nunca sale hasta que cae, ¿bien? Y de eso hay muchos ejemplos. Últimamente estuvieron los ¿cómo se llama? Los tiranos de Argentina, los militares violadores de derechos humanos en Argentina, ¿verdad? Eran personas muy viejas, pero están un día hoy presos. Pero bueno, eso no es el terreno que nos ocupa a nosotros en la agricultura, que es una cosa más alegre la agricultura que ese tema. Pero sí es cambio, tal vez es una palabra clave. La agricultura en Venezuela necesita un cambio de líderes inclusive, ¿no? No podemos seguir en la misma, siguiéndole el juego a lo establecido. Tenemos que cambiar las circunstancias, cambiar para mejorar. ¿Y por qué producir alimentos? Bueno, porque si no hay producción y no aumentamos el volumen de producción, los precios nunca van a mejorar. Sí. La oferta interna de alimentos contribuye al plato del consumidor, ¿verdad? Tal vez ahora en un 15, 20%, y el resto lo está haciendo un 80% o 85% los productos importados. Los productos importados son en divisas que son costosas, ¿entiendes? Y sujetas también a la especulación cambiaria, más la especulación normal que tiene el comercio. Entonces la comida del venezolano siempre va a ser cara, sustentada en agricultura de puerto. Entonces, para comer y comer bien y comer, si no barato, por lo menos no caro, tenemos que acabar con la agricultura de puerto. Y para eso tenemos que apoyar al productor nacional. Ese es un concepto que la gente también tiene que tener. Consuma venezolano, consuma lo nuestro. Venezuela tiene cantidad de productos que ofrecer en los mercados. Y si usted va a un mercado o va a cualquier sitio, hay producción, no suficiente, pero hay oferta por lo menos, y a un precio, si no asequible, al mejor precio que la circunstancia puede ofrecer para que el consumidor tenga algo que comer o que comer en su casa. Fíjate que hay una cuestión, Pedro, que es importante y es parte de lo que significa el juego de la política internacional. Hoy precisamente en los medios aparece un comentario de un alto funcionario del gobierno norteamericano donde dice: ¿qué sanciones puede tener Venezuela cuando somos justamente uno de los mayores importadores de los bienes venezolanos? Es decir,
de aquí están saliendo alimentos, Pedro, y ese es un tema que también hay que abordarlo, porque no se puede comprar acá por el factor precio, pero sin embargo se está exportando, y eso sin que sea un delito, porque simplemente por una parte de lo que significa lo que es el negocio internacional, sin embargo, obliga a tenerlo presente cuando hacemos estas reflexiones de algunos bienes de consumo, solo que aquí no se pueden consumir, hay que exportarlo porque se necesita como ingreso. Entonces, uno aprecia que hay de parte de las autoridades alguna voluntad para estimular la exportación, pero cuando hay que generar permanencia del alimento, ese alimento no se puede adquirir acá. Entonces estamos envueltos en una contradicción en donde hay un gobierno que necesita recursos, que está buscando justamente una respuesta para poderle hacer frente a esa campaña que tienen allí de que se está recuperando la economía, y al final en el fondo vemos que hay un castigo de hecho para, como tú decías al comienzo del programa, una proporción de venezolanos que, bueno, están en hambre, no pueden adquirir esos alimentos. Esas contradicciones son tolerables, se pueden dejar pasar o sencillamente obligan a revisarla en lo que estamos haciendo, Pedro. No, obviamente que tiene que revisarse, porque tú no puedes, donde hay hambre no puede haber exportación de alimentos. Tú necesitas aumentar la oferta interna a lo que dé lugar, Ahora, lo que pasa es que también hay muchos negociados, ¿verdad? Hay gente que está exportando, pero bajo la tutela oficial, ¿entiendes? Hay lo que llaman los enchufados también, ¿verdad? Sí, que son la gente que se beneficia de los créditos oficiales, de las conexiones oficiales para facilitarle sus negocios y hacer negocios. No se lo facilitan de gratis, porque obviamente los funcionarios que están colaborando con ellos están conectados también en la tajada, en la movida, en el chantaje, en la corrupción, ¿verdad? Entonces, como le digo, es un problema de Venezuela que tiene que enfrentar su forma de actuar. Tenemos que adecentar el país. La política tiene que adecentarse, la diplomacia tiene que adecentarse. Y tenemos que estar claros que la gente para comer tiene que trabajar. No es sustentable tener un país que la gente coma sin trabajar. No se puede sustentar la gente con bolsas de comida, con cajas, con bonos, con crédito, con dinero, con regalos. No, la gente tiene que trabajar, la gente tiene que ganarse el pan. Y ese es un concepto que tiene que salir desde chiquito. ¿Tú quieres ir a la escuela gratis? Sí, cómo no, la escuela es gratis, la universidad también es gratis, pero tú tienes notas, tú pasaste bien tus notas, estás funcionando. ¿Me explico? Sí. Aquí hay mucha gente, yo recuerdo, había gente que pasaban 10 años estudiando en la universidad. Ajá. Cuando sí. la carrera, porque la universidad era gratis, él hacía la carrera en 10, lo que tenía que hacer en 5. Entonces hay muchas situaciones aquí en Venezuela que tienen que adecentarse. Moral y luces, como decía nuestro libertador Simón Bolívar, ¿verdad? Sí. Y con moral y luces el país puede volver a nacer, pero la gente tiene que trabajar y tenemos que crear condiciones para que haya trabajo formal, ¿verdad? Entonces la gente ganándose su pan, ganando su dinero, tiene con qué comprar los alimentos y no es sujeto al chantaje político, ¿verdad? Al maniqueísmo, al clientelismo, ¿verdad? Que están acostumbrados los políticos, porque este país está mal por los políticos. La política es indecente, es inmoral. ¿Bien? Yo vivo aquí en Maracay. Por decirte, el alcalde carga a todos los obreros de la alcaldía con franelas con su nombre. ¿Pero quién compra la franela? ¿Las paga el alcalde de su bolsillo? No. Las pagamos nosotros, los ciudadanos de Maracay. Los que pagan impuestos y los que se privan de beneficios. Esa es la situación. Y eso es corrupción, ¿me entiendes? Aquí no denuncia a nadie. Y los pobres y el personal y los funcionarios, todos obligados a usar una camiseta con el nombre del alcalde, porque si no se la ponen no trabaja. Entonces todas esas situaciones tienen que cambiar. Lo mismo pasa con la gente que tiene una bolsa de comida. Yo te doy la bolsa de comida y tú vas y votas por mí. Yo te doy una beca y tú votas por mí. Yo te doy un carnet de la patria y tú votas por mí. Yo te doy la gasolina gratis y tú votas por mí. Todo eso tiene que acabarse. Pero nosotros no necesitamos nada del gobierno. El gobierno tiene que servirnos, no nosotros servir al gobierno. Sí. Bueno, pero eso tiene que cambiar, pero tenemos que cambiar los venezolanos primero.
estar muy claros nuestros derechos y estar muy claros nuestros deberes. A nosotros nos convirtieron los últimos 20 años en un país de ciudadanos con deberes solamente. De mano Y extendida. nos quitaron todos los derechos. Sí. ¿Y por qué nos quitaron todos los derechos? Porque la gente no los conoce. ¿Entiendes? Entonces, eso que llaman Constitución Nacional, que ellos le hicieron nueva, pues hacen lo que les da la gana con la Constitución. Le sirve cuando le sirve y no le sirve cuando no le sirve. ¿Me entiendes? Y todo el mundo hace lo que le da la ley. Bueno, ¿qué decirte de un país donde los primeros que se comen la luz de tránsito son las autoridades? ¿Me entiendes? Sí, sí. Así, por eso es que el país no funciona, pero de vuelta a la agricultura, en resumen para tu programa. El país tiene un gran potencial agrícola y ganadero. Más ganadero que agrícola, porque las tierras ganaderas son más abundantes y la tierra agrícola buena es escasa. No todos los rubros son producibles aquí, sí. de manera competitiva. Es decir, ¿competitivo qué significa? Bueno, que a nivel internacional competimos en precio y en costo. Calidad, y en ¿verdad? calidad. Esa es la palabra. Nuestras producciones animales y agrícolas son muy inferiores. Por ejemplo, producir maíz aquí a 3.500 kilos promedio por hectárea al año no es competitivo con países como Estados Unidos, ¿verdad?, que están produciendo 11.000 kilos por hectárea de maíz al año, ¿verdad? Entonces, una hectárea de maíz aquí rinde 3 veces menos que una hectárea de maíz en los Estados Unidos. Entonces, el maíz de Estados Unidos es 3 o 4 veces más competitivo que el nuestro, tanto por la productividad. Entonces, el factor productividad es otra cosa que tenemos que meternos en la cabeza los del campo y los de todo el país. Necesitamos los venezolanos ser más productivos. En el campo lo que define las producciones, además de su adaptación al clima y las características de los cultivos, es su competitividad. Y eso en base a y rendimientos que determinan la... ¿Cómo concibes tú, cómo te planteas tú, Pedro, el rendimiento productivo venezolano y como tú acabas de describir, a partir precisamente de los elementos tecnológicos? Los elementos tecnológicos en algunos países está cuestionado que se produzca de alguna determinada manera precisamente porque tiene una consecuencia en el consumo y el procesamiento, ¿no? Eso es sumamente viejo. Eso es cuando desde el tiempo de la política aquella de las ventajas comparativas, ¿verdad?, de que venían ya de Inglaterra, de lo que se podía importar y de lo que había que producir. Nosotros no lo hemos hecho porque el petróleo y los ingresos extraordinarios del petróleo han dado para producir grandes errores de política económica, ¿verdad? Y sobre todo yo diría de política mental. Es decir, nos hemos desfasado, hemos perdido el norte de cómo funciona el mundo. El mundo gira 365 días al año, ¿verdad?, alrededor del sol y 24 horas alrededor de su propio eje. Entonces, parece que eso nosotros vamos en contrasentido. Sí. Y eso tenemos que cambiarlo. Es un país que lamentablemente, o por ahora, está incomunicado. Tenemos años que no tenemos teléfonos internacionales. Entonces, ¿cómo con telefonía internacional podemos ser competitivos? Sí. Apenas hablamos por WhatsApp, pero WhatsApp no es un medio comercial para ninguna empresa, ¿verdad? Sí. Mira, eso restringe los negocios, las comunicaciones. Tenemos el peor servicio de Internet del mundo. Yo hoy me excuso con los radioyentes porque no pude asistir a la reunión de Zoom como planeado porque no hay Internet. El Internet está muy malo acá en Maracay. Sí, bueno, no solamente el Internet, sino el servicio de electricidad que va y viene. Sí, entonces, esas son otras situaciones que el país tiene que generar, pues. No tenemos una crisis energética, tanto de petróleo como de energía eléctrica, y tampoco las energías alternativas se han desarrollado. Más bien han sido pasto de la corrupción, como ese parque eólico allá en Coro, que está, al igual que el tren, se quedaron nada más las bases, se robaron todo el dinero señor. Y no produjeron ni 1 kilovatio de energía eólica
ni hemos recorrido ni un kilómetro en tren, ¿verdad? Son situaciones. Por eso es que el país tiene que cambiar. No es solamente en la agricultura, porque la agricultura no es hecho aislado. Y tú acabas de mencionar un elemento muy importante para la agricultura, que es la tecnología. Aquí en 20 años se acabaron con las universidades y se acabaron con los institutos de ciencia agrícola, de investigación. Entonces, tanto la formación de personal profesional y agrotécnico medio está sentida, como la investigación y la ciencia aplicada al campo. Ese es un hándicap que tenemos que solventar. Sí, señor. Tenemos que fortalecer la universidad, fortalecer los centros de investigación agropecuaria, ¿verdad? Sí. De manera que podamos desarrollar el campo. Sí, ese es un talón de Aquiles que tiene la falta de tecnología, sí. El know-how que llaman los americanos, ¿verdad? Por cierto, hablando de ese campo, lamentablemente el tiempo se nos hace más corto en este momento, pero hay un tema una sola pregunta, Pedro, tiene que ver con lo que es la participación de las empresas que producen alimentos en el mundo y que tienen también sede en Venezuela. Son muchas empresas que en algún momento estuvieron relacionadas con el estímulo a lo que es el productor del campo, precisamente para tener la ventaja, no solamente de tener mejores rendimientos, sino también poder darle respuesta al mercado venezolano y hasta inclusive atender algunos requerimientos suyos a nivel internacional. ¿Tú definitivamente estimas que hay voluntad por parte de las empresas multinacionales que producen alimentos en Venezuela y que puedan atender estos cambios que se necesitan? Sí, obviamente un concepto muy importante que tener en cuenta que la agricultura es un negocio global. Hoy en día toda la agricultura del mundo está interconectada y la eficiencia de las empresas internacionales, de las empresas globales, viene de su participación en cientos de países, ¿verdad? Entonces, esa capacidad de replicar, ¿verdad?, su capital y su tecnología en diferentes países a la vez, y de producir y comercializar los productos alimenticios producidos en diferentes países con la misma calidad y en una forma competitiva, ¿verdad?, para llenar los mercados distintos. Sí, Pedro, agradecido, Pedro, gracias. Están dispuestas a la inversión en los países en vías de desarrollo como nosotros, solamente a la espera del elemento confianza y seguridad jurídica y de los bienes. Bueno, eso es lo que tenemos que cambiar. Pedro, gracias Pedro, gracias por atender. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por atender la invitación y por acompañarnos esta mañana, ¿de acuerdo? Y un mensaje final que quiero darle a tus radio oyentes es que el futuro está en el campo. Sí. Así que tengan fe, paciencia y fe que el país va a cambiar, nosotros vamos a cambiar y vamos a poder desarrollar la agricultura y vamos a poder alimentar a nuestra gente de una forma segura y confiable. Amén, que así sea, Pedro. Muchísimas gracias, Pedro. Hemos conversado con Pedro Piñate, quien no solamente es un experto en lo que es el tema agrícola, sino también un escritor constante. Pedro, semana a semana, aparece en el Diario Universal con unos artículos extraordinarios sobre lo que significa justamente esto. Es un soñador, por qué no decirlo así, pero también una persona a quien respetamos, a quien estimamos, a quien valoramos en su esfuerzo y de luego en su confianza en lo que somos los venezolanos como productores de alimentos. Nosotros nos vamos y nos queremos ir, sin embargo, dándole una palabra de aliento, de solidaridad a la familia de dos grandes amigos que nos han dejado esta semana, que son Nelson Falcón Juanches, quien fue por muchísimos años hombre de lo que significan los gremios empresariales, y obviamente también a nuestro buen amigo, ay Dios mío, Alirio Pérez Román. Alirio Pérez Román fue un hombre vinculado al sector de los alimentos justamente, y en el caso de Nelson igual también en la parte de lo que significan los gremios empresariales. Pues un abrazo para su familia, un abrazo para quienes también fueron sus amigos, y desde luego pues lamentamos la ausencia de este par de luchadores por la Venezuela en la que creemos y que quisiéramos que cambiara y mejorara para beneficio de los que estamos hoy y los que vengan después. Sigan ustedes con Radio Caracas Radio. RT Negocios presentó La Otra Vía, una forma de entender la economía como parte de su vida cotidiana.
RCR 750 AM. Porque lo bueno une.